Buenos días a todos. Vamos a reanudar esta jornada. Mi nombre es Charles Powell, soy el director del Real Instituto Elcano y para mí es un gran placer y un honor moderar esta tercera y última mesa. Antes de adentrarnos en la temática que vamos a desarrollar, quería explicarles un poco, aunque el director Fidel Sendagorta ha hecho referencia a ello, quería explicarles el contexto en el cual se desarrolla esta jornada. Por un lado, quería recordarles que estamos elaborando un informe elcano sobre la relación bilateral España-Estados Unidos. Quienes nos conocen y nos siguen sabrán que venimos desde hace varios años haciendo informes de este tipo. Los hemos hecho sobre Marruecos, México, Brasil, por ejemplo. Y este será el primer informe en nuestros 17 años de vida que dedicamos de forma monográfica a la relación bilateral España-Estados Unidos. En segundo lugar, dado que tradicionalmente nuestra relación con la Embajada de Estados Unidos había dado lugar, sobre todo, a la realización de un foro anual sobre terrorismo global, hemos pensado que sería interesante ampliar nuestra mirada, diversificar nuestra mirada sobre esta relación bilateral. Y por ello hemos organizado estas tres jornadas. La de hoy, que como bien saben ustedes, se está centrando fundamentalmente en cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa. Dentro de unas semanas organizaremos una segunda jornada sobre la dimensión económica de la relación y terminaremos con una tercera jornada dedicada a la relación entre las sociedades, people to people, en el ámbito de la educación, de la lengua, la cultura, la ciencia, etc. Por lo tanto, con ello queremos, por un lado, reafirmar nuestro interés por la relación bilateral, por si alguien tuviese duda de ese interés, pero sobre todo, como decía, queríamos ampliar un poco nuestra mirada. Y quiero agradecer en este sentido a Carlota García Encina, investigadora principal del Instituto Elcano, por haber concebido este ciclo de tres jornadas y por estar liderando tan eficazmente nuestro trabajo en relación con este informe bilateral que les acabo de mencionar. Bien, en el panel que me ha tocado moderar, cosa que hago con mucho gusto, van a participar en primer lugar Julie House, que es comandante de la US Navy, retirada, y es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y en la actualidad desarrolla actividades relacionadas con AFRICOM. Por lo tanto, ella nos va a dar un enfoque más táctico, más operativo de lo que ha supuesto y supone en la práctica la relación hispano-norteamericana. A continuación le daré la palabra a Israel Lozano, que es director comercial de buques militares en Navantia, que nos dará una visión desde el ámbito de la empresa y también, por supuesto, de nuevo, desde el ámbito de la cooperación, digamos, sobre el terreno, la cooperación más tangible sobre el terreno. Se habla a menudo, por ejemplo, de la enorme interoperabilidad de las fuerzas navales españolas y norteamericanas, siendo este precisamente uno de los elementos sobre los cuales se apoya nuestra tradicional cooperación naval. Y por último, o a continuación, hablarán Félix Arteaga y Carlota García Encina, ambos investigadores del Real Instituto Elcano. Antes de darle la palabra a Julie, y aprovecho para agradecerles a todos su presencia, quería hacer algún comentario muy breve sobre la relación bilateral tal y como la estamos observando en estos momentos desde el Real Instituto Elcano. Como he dicho al principio, nadie pone en duda la importancia de esta relación bilateral, pero también me parece importante subrayar que se trata de una relación cambiante, que no es en ningún caso una relación estática y difícilmente podía serlo dada la rapidez con la que está cambiando el propio orden internacional en el cual se insertan ambos estados, España y Estados Unidos. Por ejemplo, desde Europa hemos visto con cierta preocupación una cierta pérdida de interés por parte de Estados Unidos en relación con nuestro continente.
Pero visto fríamente, esto quizás sea una consecuencia inevitable del final de la Guerra Fría y en ese sentido incluso una consecuencia reconfortante, en el sentido de que ya no existe la amenaza soviética que en su momento hizo necesaria esta presencia constante y muy notable norteamericana en territorio europeo. Por eso creo que es importante también subrayar que el llamado pivot, que luego se rebautizó rebalancing, se inició en la época de la administración Obama, no bajo la presidencia de Donald Trump. Quiero decir con esto que hemos asistido y estamos asistiendo a cambios por parte, en lo que se refiere a la estrategia norteamericana, que tienen mucho más que ver con estas modificaciones del sistema internacional que con las preferencias ideológicas de un presidente u otro. Dicho esto, también en el canon nos gusta problematizar las cuestiones, ¿no? Para eso nos pagan, al fin y al cabo. Y queremos problematizar o queremos cuestionar y explorar tres cuestiones. La primera se refiere a la propia naturaleza de la relación bilateral. Si uno echa la mirada atrás y estudia el periodo comprendido entre la firma de los Tratados de Madrid en 1953 y la firma del convenio de 1988, que como se ha dicho cumple este año 30 años, en realidad lo que observamos es un largo esfuerzo por reequilibrar, por corregir los desequilibrios que se produjeron inicialmente en el nacimiento de esa relación bilateral. Y sinceramente pienso que esto se logró con pleno éxito en el acuerdo del 88 y los convenios parciales que se han firmado posteriormente. Pero quiero subrayar, por lo tanto, que esta relación ha sido siempre una relación intensa, pero también cambiante. Unido a esto está el tema del carácter asimétrico que siempre tiene la relación de un país con Estados Unidos, por tratarse de la gran superpotencia global. Estados Unidos, al fin y al cabo, es realmente el único país que tiene intereses verdaderamente globales. Nada le es ajeno, ninguna región del mundo le es ajena. Y esto en ocasiones puede dar lugar a la sensación de que Estados Unidos tiene con nosotros, con todos nosotros, los que no somos superpotencias, una relación esencialmente transaccional. Es decir, que Estados Unidos requiere o busca en nosotros ciertos apoyos, ciertas ayudas, sobre todo en momentos de crisis y de conflicto, pero que cuando no existen esas crisis o no podemos ofrecer a cambio nada sustancial, la relación dista mucho de ser realmente estratégica. En perspectiva española, a nosotros nos viene pareciendo desde hace muchos años que existe una tensión entre, digamos, la vocación europeísta de España, y no nos cansamos nunca de subrayar que la sociedad española es sin duda la más europeísta de las grandes sociedades europeas, y al mismo tiempo nuestra vocación atlántica y nuestra apuesta por la relación transatlántica y la relación bilateral con Estados Unidos. Esta tensión es innegable. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo se puede manejar. ¿Cómo se puede manejar en lo que se refiere, por ejemplo, a la relación entre la OTAN y la Unión Europea? La directora general nos ha recordado hoy que el famoso PESCO, la cooperación estructurada permanente que está empezando a poner en marcha la Unión Europea, en realidad se refiere al ámbito de la seguridad, no al ámbito de la defensa territorial. Es decir, nos permitirá participar en misiones, pues en el Sahel, en otros lugares, en otras regiones próximas o no tan próximas del continente europeo, pero evidentemente a corto o medio plazo no está concebida para proporcionarnos nuestra defensa territorial. Sin embargo, existe esta tensión, como digo, y esta tensión está yendo en aumento a medida que, por ejemplo, la Unión Europea pone en circulación conceptos como el de autonomía estratégica. ¿Autonomía estratégica respecto de quién? Bueno, en alguna medida respecto de Estados Unidos. Y por último, todo este debate se inserta en un debate muy amplio, muy intenso en el mundo de las relaciones internacionales sobre el futuro del orden liberal internacional. John Ikenberry, por ejemplo, ha publicado un artículo muy interesante en el último número de International Affairs
sobre el futuro de este orden liberal internacional, y en el fondo su conclusión es que ni era tan ordenado, ni era tan liberal, ni era tan internacional, y que por lo tanto no debemos tener excesiva nostalgia a la hora de defender algo que en realidad ya no satisfacía las demandas, no solamente de las potencias emergentes como China y Rusia, sino ni siquiera las demandas de nuestras propias sociedades. Bien, quería simplemente explicarles un poco el contexto en el cual se está produciendo esta jornada, y esta tarde precisamente en el Gran Instituto Elcano celebraremos la primera reunión de un grupo de trabajo que va a analizar algunas de estas cuestiones con mayor detenimiento. Y sin más, le cedo la palabra a Julie House y le agradezco mucho de nuevo su presencia entre nosotros. Julie, adelante. Thank you very much. Good morning, ambassadors. Good morning, directors general of the Spanish ministries, attachés, distinguished guests, ladies and gentlemen. First off, I would like to thank Director Powell and President Lano de Espinosa for their invitation to come and speak with you today. Before I get started, I understand that this is based on cooperation, and with cooperation, hopefully there's an element of friendship. So in the spirit of friendship, I ask for your patience. I will speak Spanish from here on out. There will be a mix perhaps of some Navy acronyms, which I will try to avoid, and perhaps some French prepositions, given the fact that I work most of my day in front of a screen, either writing French or in a booth speaking French. So, de ahí en adelante en español. Antes de empezar, solo quería explicar el contexto, que estoy aquí como ponente, pero no ponente oficial. Dejo la palabra, no soy portavoz del Departamento de Defensa, ni de mi empresa General Dynamics, ni del mando AFRICOM en Stuttgart. La portavoz es el agregado americano, pero estoy aquí con esa invitación para compartir con vosotros unas experiencias personales que he tenido en África, primero como oficial de la Armada estadounidense y más recientemente desde hace 5 años como intérprete francés-inglés para el mando AFRICOM, que se encuentra actualmente en Stuttgart. Y para explicar un poco, estoy enfocado más en unos ejemplos al nivel operacional y táctico. Unos ejemplos de una cooperación exitosa, no solo entre los Estados Unidos y España, pero entre muchos países de África, otros países de OTAN y en el ámbito multilateral. Voy a explicar mi participación en esos eventos, esas operaciones o esos ejercicios y explicar por qué pienso que son muy útiles este tipo de cooperación. Por eso empezamos esta mañana y el presidente Lano de Espinosa ha dicho, ¿qué podemos hacer juntos? Pues tengo unos ejemplos ya mencionado para la directora general del Ministerio de Defensa, como por ejemplo el ejercicio Flintlock, los ejercicios de la serie Express, ella ha mencionado Obengami Express, un otro elemento Phoenix Express. Pero primero mi primera experiencia era bajo un iniciativo que voy a decir en inglés porque no sé si es un nombre propio, Africa Partnership Station, un iniciativo organizado para los Estados Unidos que ha empezado en 2007-2008 y yo era participante antes en los grupos de trabajo para desarrollar ese concepto. Y como parte de esto he hecho mi primer despliegue, si puedo decir, en África, junto con la Armada Francesa, embarcada en un buque taller en el Golfo de Guinea. Tenía la fortuna de ver África por la primera vez desde los ojos de los franceses y de ver una diferencia de comportamiento entre los franceses y los africanos y los estadounidenses y los africanos. Eso fue mi primera experiencia.
fue una iniciativa que implica la participación de pasajeros, no voy a decir pasajeros, pero pasajeros oficiales en buques de los Estados Unidos, buques de Francia y luego con los años buques de otros países participantes. En 2008 España ha empezado a participar en este iniciativo. Y el nombre es un poco complicado porque dice station. ¿Cuál es un station? Pues no tiene nada que ver con Star Trek, nada que ver con un buque particular, sino es un concepto que implica misiones en el mar, formación de unidades africanas para reforzar sus capacidades, proyectos de construcción para pequeñas unidades de ingenieros de los Estados Unidos. El elemento esencial es de reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas africanas. ¿Por qué? Porque es en el interés de nosotros, de los Estados Unidos, de España, de nuestros aliados, de fomentar y favorecer la estabilidad en África, no solo en el continente, pero en la zona litoral. En este asunto era el Golfo de Guinea. Y hoy en día continúa ese proyecto y con los años más y más países participando, españoles como pasajeros embarcados en buques, como buques de los Estados Unidos, de Francia y los demás. Esa fue una primera experiencia. Después de mi participación a ese nivel, era de servicio activo durante 2 años con el mando de las operaciones especiales para África, o entonces para Europa, pero se ha convertido con los años en el mando para África. En este tiempo he participado 3 veces con el ejercicio Flintlock. Y la segunda vez fue curiosamente aquí en España, en 2008. Habíamos planeado, es una operación o un ejercicio de las fuerzas especiales que implica países africanos de la zona Sahel y otros países de Europa. Hasta 2008 España no participaba y estábamos en ese año preparando el ejercicio en Mauritania, en Agjouj, Nouakchott. Y el cuartel general del ejercicio era ahí en Nouakchott. Pero 4 semanas antes del ejercicio había un golpe de Estado en Mauritania. Y gracias a la cooperación entre la misión de cooperación militar de la Embajada de Estados Unidos y el mando y sus colegas españoles y el mando de operaciones especiales en Stuttgart, había una demanda de organizar el ejercicio aquí en España, en Rota, en el sur de España. Entonces, en 2008, Flintlock 2008 estaba allí en Rota con la participación, un elemento de españoles ahí participando, y desde entonces con cada año ha desarrollado la participación española hasta más recientemente el último ejercicio creo que era alrededor de 130 españoles participando, no solamente gente de las fuerzas especiales, pero también gente de la Brigada de Sanidad, también el elemento de la Guardia Civil, el grupo de acción rápido que había participado en la costa de Senegal en unas operaciones reales que habían ocurrido durante el ejercicio. ¿Y cuáles son los objetivos del ejercicio? Ahí en la zona del África Occidental es de reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas españoles, es de derrotar los grupos de extremismo violento, de lucha contra el terrorismo, de disminuir el reclutamiento de jóvenes, de disuadir otros elementos como el tráfico ilícito que apoya a las actividades de terrorismo y extremismo en la zona sahariana. Con tiempo, la participación entre los países africanos ha crecido. En otros países de la zona mediterránea ha crecido que tenemos participación de casi todos los países de OTAN que apoyan a este ejercicio. Y
con esto voy a hacer un resumen de la razón porque creo que son tan importantes esos ejercicios, esas operaciones, pero antes de terminar, la tercera es el ejercicio Phoenix Express, que forma parte de un vínculo muy estrecho con la Obengami Express, ya mencionada para la directora general. Phoenix Express, he participado el año pasado en un seminario de unos responsables de ese ejercicio que en 2017 estaba actualmente, tenía el cuartel general en Cartagena, aquí en España. España era el anfitrión de ese grupo, pero el ejercicio desarrolla en la zona mediterránea con participación de países de Europa, pero también de países del norte de África. Y es con unos mismos objetivos globales para disminuir los tráficos ilícitos, para luchar contra el terrorismo, para hacer frente al desafío de inmigración ilegal, sobre todo. Y esa coordinación se desarrolla en la zona mediterránea con la idea de reforzar las capacidades de las armadas de esos países y sus capacidades de abordaje, de búsqueda, de rescate, otras operaciones marítimas que ocurren en la zona mediterránea. Entonces, son únicamente unas experiencias. He participado directamente en esos ejercicios, pero son ejercicios que contribuyen a las capacidades de España y de los Estados Unidos y sus aliados en operaciones reales, como por ejemplo la contribución de España en MINUSMA o en MINUSCA en África. La idea de, no hablamos hoy de cooperación bilateral, pero en ese sentido son 3 operaciones, 3 ejercicios que refuerzan la cooperación multilateral para mostrar una solidaridad, para ayudar a los africanos y los países de África, como decimos en África, de resolver problemas que estén residentes ahí en África. Sin embargo, cualquier problema, cualquier inestabilidad en África toca a los demás, sobre todo a España, porque es un continente vecino que está justo delante de ti. Cuando hace buen tiempo en el sur, puedes ver el continente al lado. Pero por los intereses comunes que tenemos, los Estados Unidos y España, en la seguridad en África, sobre todo la zona del Sahel y sobre todo el Golfo de Guinea, creo que lo que hacemos a nivel operacional, perdón, una mezcla de francés y español, a nivel táctico es súper importante hoy en día, que seguimos adelante en ese sentido, no solo para reforzar nuestra cooperación, pero también para mostrar una presencia, para disuadir las actividades de los elementos ilícitos extremistas terroristas en esta zona. En conclusión, os agradezco otra vez por su paciencia. Es un honor, un placer de estar aquí hoy. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias y gracias por subrayar algo que a veces olvidamos, ¿no? Y es que la importancia de la relación bilateral se plasma a menudo y sobre todo en una más eficaz cooperación multilateral. Y esto es algo que ocurre no solamente en el seno de la OTAN, sino también, por ejemplo, en operaciones patrocinadas o auspiciadas por Naciones Unidas. Muchas gracias, Julie. Tiene la palabra ahora nuestro representante de Navantia, Israel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, embajadores, oficiales, autoridades, señoras y señores. Yo soy el director comercial de buques militares de Navantia, que, como seguramente todos sabrán, es una compañía española 100% propiedad del Estado, cuya principal actividad es el diseño de buques militares, aunque también hay algunas
algunas líneas de diversificación. Yo voy a contar una historia yo creo una historia de éxito, alrededor cuyo eje vertebrador es la cooperación entre Estados Unidos y España, desde el punto de vista industrial. La primera parte de la exposición será un poco de background histórico, arrancando desde 1953, desde cuando se firma el Tratado de Defensa y Ayuda Económica entre Estados Unidos y España, y cómo ese punto de arranque se ha ido transformando en una cooperación más intensa que ha dado resultados no solamente exitosos para el mercado doméstico, sino también éxitos indudables que luego comentaré en el mercado de exportación, y ha colocado a Navantia como un líder tecnológico en un amplio repertorio de productos. Decía que arrancaba en el año 1953 con el Tratado de Ayuda Económica y Mutua Defensa. A raíz de ese tratado, España recibe 5 buques, 5 destructores de la clase Fletcher, que aquí se llamaron la clase Lepanto y popularmente los 5 latinos. Y digamos que esos buques ayudaron a la Armada Española a el comienzo de reconstruir la flota después de la Guerra Civil Española. Antes de la Guerra Civil Española, la influencia tecnológica para mi empresa había sido fundamentalmente inglesa, y ese pacto cambió un poco ese socio inglés en cuanto a tecnología a una colaboración con Estados Unidos. Después de esos 5 buques de segunda mano que se llegaron a España, en los años 60 se firmó un acuerdo de colaboración para la construcción en España de 5 buques de la clase Descubierta, que estaban basados en la clase Knox, buques americanos, a los que se le hicieron una serie de modificaciones para adaptarlo a los requisitos específicos de la Marina Española. En esa actividad de adaptación del diseño y tomando la ventaja de trabajar con un diseño probado, que indudablemente limitaba mucho los riesgos asociados a la construcción local de un buque de ese porte en España, pues los astilleros españoles fueron adquiriendo experiencia en múltiples aspectos, no solamente técnico, sino también constructivos, desde el punto de vista de gestión de la calidad, procesos de gestión modernos, y eso fue creando, digamos, empezó a crear la capacidad doméstica para ir afrontando cada vez proyectos tecnológicamente más complejos. El siguiente hito, ya pasando de década, de los años 60 a los años 70, ha habido 2 referencias fundamentales en la historia de Navantia, y yo diría de la construcción naval militar en España. Uno es la construcción del portaaviones Príncipe de Asturias. Inicialmente fue un diseño americano pensado para hacer de escolta a los convoyes que cruzan el Atlántico. Posteriormente ese proyecto se desechó y el gobierno español compró ese diseño, que estaba en una fase muy conceptual, y pidió a Navantia, en aquel momento Bazán, el desarrollar el proyecto para adaptar los requisitos de la Armada Española. Ese proyecto finalmente fue un éxito, terminó de entregarse en los años 80 y posteriormente fue un barco que se exportó un hermano de este barco se exportó a Tailandia, siendo en aquel momento España el primer país del mundo en exportar un portaaeronaves en el mercado de exportación, ¿no? También en los años 70 se inicia el proyecto de construcción de las fragatas clase Santa María, que estaban basadas en un diseño americano, el Oliver Hazard Perry, con unas modificaciones en un formato FMS. Aquí ya no era una cooperación directamente industria-industria, sino que venía por un paraguas amparado por un programa FMS, pero donde sí se establecieron muchas relaciones de apoyo técnico con empresas como Bath Iron Works, Gibbs & Cox y Sperry. Ahí ya definitivamente se consolida la capacidad desarrollada durante la construcción de los buques anteriores y con el portaaeronaves. La empresa empieza a crecer en capacidad técnica, de ingeniería, de adaptación de requisitos, y también entra en el campo de comienzo a desarrollar capacidades en el desarrollo de sistemas de combate.
Y esa fue la capacidad que le permitió a la empresa afrontar, digamos, el siguiente proyecto ambicioso que voy a comentar ahora, que son las fragatas F-100, que son las que han convertido a la empresa en un líder mundial en este tipo de buques. La fragata F-100 se inicia en los años 90 con una colaboración con Lockheed Martin. La Marina Española puso a la empresa el reto de integrar el sistema de combate Aegis de Lockheed Martin en una fragata de 6.000 toneladas. Para darles una idea, ese sistema es el que está instalado en los destructores de DG-51, la clase Arleigh Burke. El reto era pasar de instalarlo en un barco de 9.000 toneladas a un barco de 6.000 toneladas. Ese proyecto se desarrolló exitosamente, se construyeron 5 fragatas para la Armada Española y gracias a esa colaboración, gracias al éxito del programa, la Armada pudo tener la fragata más performante en guerra antiaérea del mundo. Eso se convirtió en una gran referencia internacional que posibilitó en los años 2000 firmar un contrato con la Marina Noruega para construir 5 fragatas que incorporan el mismo sistema de combate, con lo cual el binomio industria naval española y un líder mundial en tecnología como Lockheed Martin posibilitaron en primera instancia la venta de esos 5 fragatas para la Marina Noruega y posteriormente, el año 2005, la firma de un contrato para la construcción de 3 destructores para la Marina australiana. Y ese hito definitivamente convirtió a Navantia en un líder de la categoría en el mundo de la defensa. Para cerrar el capítulo de las fragatas, decirles que gracias a esa colaboración con la industria americana, hoy Navantia es la única compañía que está compitiendo en los 3 principales programas de defensa del mundo en el mercado de exportación, que son el programa de fragatas canadiense, el programa de fragatas australiano y el programa de fragatas para futuras fragatas americanas, al que me referiré posteriormente. También quiero hacer mención al contrato que se ha mencionado antes de mantenimiento para los 4 destructores basados en Rota. Ese contrato se firmó en 2013, tiene una duración de 7 años y ha sido para Navantia primero un reto en cuanto a la adaptación del sistema de gestión de mantenimiento a los requisitos americanos y un reto en cuanto a dar el servicio que se exige a esos 4 buques. Ha sido, sin duda alguna, el resultado ha sido un éxito. Les daré dos comentarios a ese respecto. El primero, Navantia está obteniendo anualmente por parte del gobierno americano una calificación alrededor del 95% respecto a 100 en cuanto a la performance de gestión y calidad, nivel técnico y de gestión. Y también quería repetir las palabras que dijo el almirante Fogo en su última visita a España, donde dijo que nuestros marinos en Rota están muy contentos con la calidad del mantenimiento que se está ofreciendo a los 4 destructores por parte de Navantia, lo que les permite navegar en sus misiones con confianza, porque saben que si las cosas se averían, serán reparadas. Esa es otra historia de éxito, no en el campo de diseño y construcción de nuevos buques militares, sino en el terreno del mantenimiento. Les decía que les mencioné antes el programa de fragatas FFGX. Este es un programa que prevé inicialmente la construcción de 20 fragatas para el gobierno americano, un contrato que tiene previsto adjudicarse en 2020. Navantia tiene un acuerdo de cooperación con el astillero americano Bath Iron Works. En breve, en marzo, esperamos empezar ya a trabajar en la siguiente fase del tender, que es la fase de definición. Y bueno, por la parte de la compañía estamos muy esperanzados en este contrato. Creemos que tenemos una buena solución para el gobierno americano y desde luego será clave para el desarrollo de la cooperación y el mantenimiento y el desarrollo de la cooperación entre las industrias de los 2 países. Hay algunos ejemplos más de cooperación que quería compartir con todos ustedes. El año pasado firmamos un contrato con General Electric para el sostenimiento de las turbinas instaladas en los buques de la Armada Española LM2500.
También tenemos acuerdo de cooperación con Caterpillar para fabricación de motores que instalamos en buques militares, sistemas como la dirección de tiro Dorna que se ha instalado en 2 Littoral Compass Ships de la Marina Americana. En el lado civil realizamos mantenimiento de cruceros de navieras como Disney, Royal Caribbean, Carnival. Participamos también con Bath Iron Works desde el 2012 a 2016 en un concurso para los futuros guardacostas americanos. En aquel momento nos tocó perder, pero en cualquier caso fue otra referencia muy importante de cooperación entre Navantia y Bath Iron Works. Y como resumen, antes de cerrar con las conclusiones o cómo vemos nosotros, cómo de importante es para nosotros la cooperación con la industria de defensa americana, creemos que el éxito de esta colaboración ha sido primero el apoyo técnico, iniciando con el apoyo tecnológico del gobierno americano al gobierno español, el haber sido capaces de convertirnos en lo que somos hoy en día, de forma que podamos unir fuerzas y presentarnos en el mercado como industrias solventes, tecnológicamente avanzadas y punteras en el mundo naval. Y para nosotros, como les decía, la relación con Estados Unidos es estratégica para la compañía, está en la primera orden de prioridad para Navantia, no solamente en el mercado de exportación, también de cara a la fragata F-110, donde Lockheed Martin es de nuevo un socio fundamental. La participación como les decía, el caso de éxito de colaboración con la industria de defensa americana nos ha habilitado para estar en todos los grandes proyectos mundiales de fragatas que les he comentado con anterioridad. También es importante para nosotros la colaboración con la industria americana en el caso de los submarinos, donde nos está prestando apoyo técnico, aparte de suministro de algunos sistemas para la construcción de los 4 submarinos S-80 que se construyen en Cartagena. En ese caso, el apoyo técnico viene por el lado de Electric Boat. Y ese interés se está plasmando en estos días con la apertura de una delegación comercial en Washington, que espero que se convierta en el futuro, no en una delegación comercial, sino en una delegación más grande que nos permita reforzar pues, esa cooperación que les he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel, por ponernos al día en todo lo que se refiere a esta historia de éxito de vuestra empresa, Navantia, empresa pública española. Y es interesante que estáis vendiendo a Noruega, a Estados Unidos y a Australia. Parecería casi que hubiese una división de tarea, ¿no? El mundo no comunitario, mundo comunitario. Y quizás de algunos de estos temas nos va a hablar Félix Arteaga, investigador principal del Gran Instituto Elcano, que participa muy activamente y lidera muy activamente también el trabajo del Instituto en lo que se refiere a nuestro interés por el futuro de la industria de la defensa española. Félix, adelante. Muchas gracias, buenos días a todos. Yo les voy a dar mi visión de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, que puede no coincidir con las suyas, pero en cualquier caso voy a intentar argumentarla. Mi forma de analizarlas tiene que ver con una cuestión de enfoque. Tuve la oportunidad una vez de leer el libro de Eric Fromm, del arte de amar, en el que él cuenta que las relaciones, la estabilidad de las relaciones de pareja se basan en el saldo contable de lo que cotidianamente hacen, y eso es lo que determina el estado de ánimo respecto a la relación. Se quiera o no se quiera, dice él, el subconsciente lleva ese cálculo contable. Yo creo que las relaciones hay que hacer ese cálculo, lo decía nuestro director, la finalidad del ejercicio en el Instituto Elcano es desarrollar ese inventario para que se vea no solamente la variedad, porque al final, si todo se reduce a lo de defensa y lo de defensa a lo de las bases, pues las relaciones bilaterales son muy pobres. Y hay que ponerlas de manifiesto en toda su diversidad y también en toda su importancia, y de ahí que la segunda parte
del ejercicio sea de evaluación, de valoración, cómo afectan esas relaciones a las relaciones bilaterales, qué es lo que cuenta. Y también una cuestión en el análisis de estilo. Mis últimos años en las Fuerzas Armadas estuve de oficial de enlace con el US Army Military Advisory Group y aprendí de ellos que los amigos, para serlo, tienen que ser francos y decir lo que piensan, porque si no lo que tenemos son relaciones pero artificiales y yo creo que las relaciones bilaterales deben mostrarse y evaluarse desde esa lógica de sinceridad, con respeto, pero no necesariamente tenemos siempre que coincidir. Dentro de esas relaciones, lo importante es cuantas más mejor, cuantas más cosas hagamos juntos en líneas generales mejor, pero no basta con hacer cosas juntas. Esta sería la primera propuesta. Hay que comunicarlo, porque si no, nuestras sociedades, si no hay la suficiente comunicación estratégica para decirles lo importante que son para su vida diaria las relaciones en todos los ámbitos, en lo cultural, en lo económico, en lo comercial, en lo turístico y también en lo militar, pues al final se tienen ideas muy restringidas de lo que es la colaboración bilateral. Y al final del día no le importa a las personas que luego votan y deciden las políticas. Las relaciones son asimétricas. No podemos esperar que Estados Unidos tenga la misma sensibilidad respecto a lo que ocurre en el Mediterráneo, ni ellos pueden esperar que nos interese lo que pasa en Asia-Pacífico o en zonas donde ellos tienen interés de la misma manera. Hay zonas donde no vamos a coincidir nuestras visiones, tenemos el este de Europa en algunos aspectos. Lo que hay que buscar es una zona de solapamiento solvente donde coincidan y trabajar en ella. En lugar de recriminarnos en aquello en lo que no cooperamos porque sinceramente no podemos tener la misma visión, hay que definir las zonas de interés y trabajar en ellas. Esas relaciones deben mejorar. ¿Cómo se podrían mejorar? Yo voy a hablar por el lado español. Para criticar a la administración norteamericana creo que hay una legión de personas que ya se dedican a ello. Entonces yo voy a tratar de compensar un poco y ver cómo se podían mejorar desde nuestro lado. En primer lugar, yo creo que las relaciones están fragmentadas y hay que integrar esas relaciones. Hay que hacer un paquete. En lugar de tener, como hasta ahora tenemos, relaciones de defensa, de seguridad, de inteligencia, de terrorismo, hay que hacer un paquete con ellas para que podamos añadir valor, generar sinergias, lograr economía de escala y conseguir que nuestros representantes políticos puedan facilitar la interlocución con Estados Unidos, subirla de nivel. Estamos ahora mismo en una fragmentación de las relaciones. Funcionan bien esas relaciones, pero en cuanto empezamos a ver cuál es la relación, la vinculación entre ellas, la cosa ya flojea. No es extraño que si leen ustedes la estrategia española de acción exterior, lo único que se refiere en esta materia que estamos tratando es mejorar la cooperación en defensa con Estados Unidos, como si la cooperación en seguridad no fuera tan importante para el bienestar de los ciudadanos norteamericanos y españoles como la de defensa. Por eso digo yo que esto tenemos que hacerlo. Hay que integrar esas distintas medidas, esas distintas áreas en un paquete más compacto. Y esto me lleva a otra área donde yo creo que debemos mejorar, que son esas relaciones fragmentadas. Funcionan, y lo hemos escuchado esta mañana y siempre lo escuchamos, funciona muy bien la relación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre las Fuerzas Armadas, entre los servicios de inteligencia, pero bueno, esas relaciones verticales, de cuerpo a cuerpo, tienen que tener una capa superior que integre, que es la que puede hacer no solo el cálculo contable de las relaciones, sino la integración y el sentido. Y así pasaríamos de tener relaciones a tener políticas, de tener simplemente ideas a tener visiones. Y eso es una cosa que no acaba de hacerse, de tal manera que muchas veces me parece a mí, ya digo, no estando, teniendo esta visión
crítica peculiar mía, que muchas de las relaciones lo que acaban conduciendo es a una relación de abajo arriba, bottom-up, cuando en mi opinión tiene que ser una mezcla, no solo desde los que cooperan hacia los responsables de la cooperación, sino también top-down, porque si no lo que tenemos son relaciones fragmentadas, dispersas, que no se pueden luego integrar a la hora de hacer el saldo contable de las relaciones. Y estas relaciones hay que darle un sentido estratégico. Está bien mirar hacia atrás, incluso hacia el presente, pero las relaciones de seguridad, de defensa entre España y Estados Unidos tienen que basarse en el mundo en el que se van a desarrollar al día de futuro. Hay que dejar, está bien hablar de plataformas, está bien de hablar de tropas y de misiones y operaciones, pero hay que empezar a hablar de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de algoritmos, de ciberdefensa, de digitalización, de espacio, porque esas son las áreas donde la cooperación militar va a tener lugar, donde la cooperación industrial tiene margen, y eso es lo que hay que definir. Hay que definir en el sentido estratégico también las relaciones industriales. O Estados Unidos articula un tipo de relación con las industrias nacionales españolas, o no tendrán más remedio estas industrias que integrarse en un marco europeo que luego no les permitirá facilitar esa relación. Y esto es el carácter estratégico que hay que buscar a las decisiones, ¿no? Y eso nos lleva a la necesidad de pensar estratégicamente en esas relaciones, más allá de lo que necesitamos para reponer a los equipos que se quedan viejos. Y finalmente, las relaciones hay que tener en cuenta que están cubiertas por una realidad política, y esa realidad política marca esas relaciones. Y en España, se ha mencionado anteriormente, hemos tenido periodos donde la situación política, la administración, los gobiernos, las generaciones, las sociedades eran más proclives o menos proclives a la relación bilateral. Hemos tenido momentos de hostilidad abierta hacia lo americano, hemos tenido momentos de subordinación, pero nuestras tropas han salido de Irak obedeciendo al gobierno y han vuelto a Irak obedeciendo al gobierno. Y eso a veces en las relaciones horizontales, ¿no?, entre Fuerzas Armadas afecta a las relaciones, porque uno considera las relaciones al margen de esta realidad política. Las relaciones políticas están cambiando y van a cambiar más, porque asistimos a un cambio generacional, no solo que nos afecta a nosotros en esta sala, sino que afecta a los políticos que a un lado y a otro tienen que decidir sobre esas relaciones, a los líderes que las van a desarrollar y a las sociedades que cambian, cuya base demográfica, política, económica y cultural cambia, ¿no? Y esas relaciones hay que saberlas diferenciar en lo que tienen de sustancia, de lo que tienen de contenido, de proyección, de lo que es coyuntural. Las relaciones hay que diferenciarlas de las administraciones, de los presidentes, de los personalismos y del tiempo. Si mis propuestas o mi enfoque y este estilo de directo, ¿no?, el Brooklyn Style, ¿no?, si esto, yo creo que esa es la forma de enfocar unas relaciones. Si no, tendremos unas relaciones muy formales, institucionales, académicas, tranquilas, reposadas, pero que no transformarán para mejor las relaciones entre nuestros servicios, cuerpos, fuerzas de seguridad y entre nuestras sociedades, que yo creo que es para lo que tienen que servir estas relaciones. Me callo. Muchas gracias, Félix, por seguir un poco en la línea esta de problematizar lo tranquilo. Y last but by no means least, tiene la palabra nuestra investigadora principal, Carlota García Encina, que, como he explicado al principio, es quien dirige y coordina este informe sobre las relaciones bilaterales España-Estados Unidos. Adelante. Gracias, Chas. Gracias a todos vosotros, gracias a la Embajada de Estados Unidos, a todos los asistentes, y lo que yo espero sobre todo es que la mayoría de ustedes estén en la siguiente conferencia, que será sobre temas económicos,
pero que también versará en las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos. Así que os animo a todos vosotros que nos sigáis, que sigáis el trabajo del Instituto, que os metáis en la página del Instituto, que hay un especial sobre Estados Unidos que está muy bien. Y nada. Sobre las relaciones entre España y Estados Unidos en relación a la defensa y a la seguridad, yo creo que ya se ha abordado casi todo. Se ha mencionado de pasada el tema de el actual orden internacional en el que estamos, esta crisis o este reto que supone este cambiante orden liberal internacional. Esto puede afectar de alguna manera a la relación, a la cooperación en términos de seguridad entre ambos países. Bueno, desde luego la cooperación en temas de seguridad es uno de los 4 elementos claves de lo que se conoce como el orden liberal internacional y una de las características es que ha estado liderada por Estados Unidos durante todas estas décadas. Viendo la actual administración norteamericana, escuchando al actual presidente de Estados Unidos, saltan muchas dudas. Así que yo creo que nos podemos agarrar a la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 que publicó el Gobierno hace un par de meses e intentar dilucidar aquí desde España si se puede ver desde parte de Estados Unidos que va a haber un incremento de esa cooperación en seguridad, pensando que es uno de los elementos, repito, importantes de lo que es el orden liberal internacional. Lo que llama la atención al principio es que en todo este documento, que recomiendo leer, se habla mucho de los principios americanos, pero no se habla de valores globales, de valores comunes, no se habla de estos principios americanos como esos valores que han sido la base de ese orden liberal internacional, han sido comunes a países, a comunidades, a ciudadanos, y yo creo que eso es uno de los elementos importantes. Tampoco se avala claramente el orden internacional liberal como se ha hecho en estrategias anteriores. De hecho, si hacéis la búsqueda, que se puede hacer magníficamente en los PDFs, y pones orden liberal internacional, no sale ni una sola vez. Se habla en 2 ocasiones del orden económico, en una ocasión del orden internacional, un par de ocasiones sobre el orden post-war order, o sea, después de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, pero no se utiliza esa palabra a lo largo de toda la estrategia, y eso es realmente llamativo. En esta estrategia se habla de un mundo competitivo, bueno, mejor hipercompetitivo, es una competición geoestratégica. Llama la atención, pero es una situación que, por ejemplo, que comparte con otro tipo de estrategias. Unos meses antes también se publicó la revisión de la defensa de Francia y hace más o menos un mismo diagnóstico del mundo, ¿no? Un mundo muy competitivo geopolíticamente, pero vemos que los norteamericanos y los franceses le dan una solución diferente para abordar esta hipercompetitividad. En el caso de los franceses, apuestan, y además hemos escuchado al presidente Macron, por el multilateralismo, por apoyarlo, por fomentarlo y por reforzar ese orden internacional. ¿Cuál es la solución de Estados Unidos? ¿Cuál es la solución, sobre todo en el ámbito de la seguridad? Pues reforzarse militarmente, reforzarse económicamente y poner los intereses de Estados Unidos primero. Es decir, son soluciones absolutamente contrarias. ¿Qué podemos esperar entonces desde Estados Unidos? Digo, mirándolo desde España, ¿querrá Estados Unidos seguir cooperando como está cooperando? ¿Querrá seguir cooperando con nosotros, ¿no? Con España? Por un lado tenemos la idea de que las bases, de que Morón, de que Rota siguen siendo importantes, de que los americanos van a mantener las tropas, porque es una plataforma de proyección hacia África y hacia Oriente Medio,
pero ¿durante cuánto tiempo? La impredecibilidad es lo que está caracterizando hasta nueva administración, y por lo que estamos viendo en la Estrategia de Seguridad Nacional no nos dice nada de los aliados. De hecho, hay un apartado que es precisamente el Competitive War, este mundo hipercompetitivo, que si hacéis nuevamente la búsqueda, la palabra aliado no aparece en ningún momento. Los aliados sí aparecen en la palabra en el apartado donde se tratan todos los temas económicos, pero no en el del mundo hipercompetitivo, ¿no? Por otro lado, nosotros, y yo creo que desde aquí nos agarramos también a esa perspectiva bilateralista de la administración Trump versus una perspectiva más multilateralista. Si es así, si esta nueva administración quiere hacer hincapié en las relaciones bilaterales porque se siente mucho más cómodo, nosotros podemos aprovecharnos de ese enfoque. Nosotros podemos poner en valor esa posición geográfica que tenemos como país que mira al Mediterráneo, que es europeo, que es atlantista. Podemos aprovecharnos, pero tampoco podemos hacerlo sin dejar de lado que nosotros somos europeos, somos miembros de la Unión Europea, somos aliados, que por cierto, otra vez, como se menciona la OTAN en la Estrategia de Seguridad Nacional, pues simplemente en términos transaccionales, es decir, la OTAN tiene que pagar y tiene que llegar a ese 2% del Producto Interior Bruto para que entre todos compartamos las cargas. Y no dice más, porque como repito, como he dicho al principio, no habla de valores, no habla de principios, se habla de valores americanos, pero no se habla de valores comunes entre aliados, de orden liberal internacional, etcétera. Entonces, surgen muchas dudas sobre qué se puede esperar de esta administración, que sin embargo yo creo que ahora podemos estar un poco más tranquilos que a lo mejor a mitad del año pasado. Hubo una editorial que yo creo que firmó McMaster sobre abril, mayo, antes de que saliera la nueva estrategia de seguridad nacional, y que fue lo que leímos todos intentando intuir que iba a ser el documento final. Pues ahí directamente decía que el mundo no es una comunidad global y que simplemente hay actores estatales, actores no estatales, empresas en un mundo muy competitivo y cada uno tratando de sacar la mayor ventaja. Cuando todos leímos esto, la primera idea es que no se distinguía entre adversarios, entre competidores, entre aliados. Sin embargo, esa diferenciación sí está en la estrategia y yo creo que esa es una buena noticia. Y por ahora yo me quedo aquí. Muy bien. Bueno, nuestros ponentes han sido extraordinariamente disciplinados en el uso de los tiempos. Como verán, quizás en esta última sesión hemos introducido unos elementos críticos que pretenden, ante todo, fomentar una reflexión constructiva, por supuesto, sobre el futuro de la relación bilateral España-Estados Unidos, pero sí quiero subrayar la paradoja que ha mencionado Carlota, es decir, que ante una administración norteamericana que no siente una gran simpatía por las instituciones del multilateralismo, quizás esto abre una pequeña ventana de oportunidad a la hora de intentar reforzar nuestra relación estrictamente bilateral en ámbitos, por ejemplo, como los que se han comentado en esta mesa. Dicho esto, en el fondo yo diría que la pregunta que a todos nos atenaza es si las prioridades del presidente Trump van a ser prioridades coyunturales o si van a tener un carácter más estructural, porque como dije en mi breve intervención inicial, algunas de estas tendencias ya se manifestaron en la época de la administración Obama. Bien, a mí solamente me resta agradecer a todos los ponentes que han participado en estas jornadas, agradecer también, por supuesto, a nuestros anfitriones, el Instituto Internacional. A mí me encanta esta sala que tiene claras reminiscencias bostonianas, no solamente por el color de la pintura de la pared, que es bastante atípica en un contexto madrileño, pero muchas gracias de nuevo, como decía, a los responsables del Instituto Internacional por acogernos una vez más. Muchísimas gracias a la Embajada de Estados Unidos en España, que son excelentes amigos y colaboradores y con los cuales queremos seguir trabajando en estos y otros ámbitos. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias.